Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. El Levante peninsular está lleno de enclaves verdaderamente interesantes para acercarnos a nuestra prehistoria y conocer detalles de la evolución humana. De hecho, ya os hemos hablado en vídeos anteriores de algunos de estos lugares. Y hoy le toca el turno a la Cova del Bolomor, en Tavernes de la Valldigna, Valencia. La Cova del Bolomor es un yacimiento prehistórico, tanto arqueológico como paleoantropológico, situado a escasos 2 kilómetros de la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna. En ella, por ejemplo, se ha encontrado el hogar más antiguo de la península ibérica, con una datación aproximada de unos 250.000 años, situado en pleno Paleolítico inferior. También se han encontrado abundantes restos de industria lítica, restos fósiles de fauna de entonces, del Pleistoceno, así como también algunos restos fósiles humanos. Y este yacimiento está situado en el barranco del mismo nombre, el barranco de Bolomor, limitando al sur con el macizo del Mondúber. Bien, la Cova del Bolomor es conocida en el área desde tiempos inmemoriales, ya que la boca de la cueva, situada en el paraje de Lombría, es visible desde la propia localidad de Tavernes de la Valldigna. Como es habitual en estos lugares, esta cueva de por sí ha sido usada en el pasado, por ejemplo como redil de rebaños hasta 1960 aproximadamente, o también como cantera. Entre otros usos que ha tenido esta cueva ha estado también servir de refugio durante conflictos bélicos, y en las décadas de 1850 a 1870 fue objeto de la búsqueda de legendarios tesoros totalmente inexistentes, de manera que los habitantes de este valle de la Valldigna se acercaban allí a ver si tenían suerte y encontraban aquel mítico tesoro. Sin embargo, se supone que esta actividad de búsqueda de tesoros míticos empezó a decaer en la década de 1870. Su estudio científico empieza en el verano de 1867, cuando el catedrático de Geología y Paleontología Juan Vilanova y Piera, acompañado por su entonces discípulo Eduard Boscà, que llegaría a ser catedrático de Historia Natural en la Universidad de Valencia, exploraron por primera vez de una manera científica esta cavidad y recogieron algunos restos fósiles y de industria lítica. De manera que se empezó a hablar de esta cueva como una importante cueva osífera. Desde este momento, este yacimiento en la Cova del Bolomor se incorpora al circuito científico y empieza a ser objeto de ponencias y de hallazgos presentados tanto en universidades como en congresos científicos internacionales. Durante la primera mitad del siglo XX, numerosos naturalistas y prehistoriadores visitan con frecuencia esta cueva, movidos hasta allí por este depósito de brechas del Bolomor rico en industria lítica y en fauna fósil que ya habían sido presentados en estos congresos. Así, por ejemplo, el abad Henri Breuil, acompañado por Leandro Calvo, exploraron la cavidad el 29 de junio de 1913. Tras un enorme parón debido a diferentes circunstancias, en junio de 1982, debido a una exploración subacuática en el Clot de la Font, a requerimiento del ayuntamiento de la localidad de Tavernes de la Valldigna, Josep Fernández Peris visitó varias cuevas de esta localidad acompañado por varios miembros del centro excursionista de esta localidad. Fue entonces cuando se redescubrió, se recuperó el interés en este yacimiento, lo cual motivó la creación por primera vez de un gran esfuerzo, de un gran proyecto de investigación, vinculado desde entonces a la Universidad de Valencia, proyecto aprobado en 1989 por la Consellería de Cultura, con la creación de un equipo de investigación interdisciplinar dirigido por el propio Josep Fernández Peris, con lo que se iniciaría una larga e ininterrumpida labor de excavación, prospección y estudio de este yacimiento que sigue a día de hoy. Los objetos de industria lítica elaborados por los humanos de la Cueva del Bolomor se ajustan perfectamente a lo que serían sus necesidades más inmediatas. Las más antiguas corresponden al Paleolítico medio, encontrados en el nivel 17 de los niveles estratigráficos de la cueva y con una edad de alrededor de 350.000 años, y consisten en un tecnocomplejo de lascas, aunque con escasa incidencia de lascas tipo Levallois. Por supuesto, ya lo hemos mencionado, también aparecen restos de fauna, aunque por lo que más es conocido este yacimiento es por los restos humanos, por los fósiles de Homo neanderthalensis hallados en estos niveles. No obstante, la procedencia estratigráfica de algunos de estos fósiles humanos es complicada, ya que fueron algunos de ellos recuperados de sedimentos removidos, consecuencia de los antiguos trabajos de cantería que tenían lugar en esta cueva. Pero eso sí, el resto de fósiles humanos ya fueron hallados durante la excavación en un correcto contexto estratigráfico. Entre ellos destacan, por ejemplo, una diáfisis o extremo de peroné de un neandertal adulto y con una datación aproximada de hace 110.000 años.
varios dientes, entre ellos molares, y principalmente de individuos juveniles, uno de ellos con una cronología que estaría alrededor de los 125.000 años, o 2 fragmentos de parietales, uno de ellos hallado en contexto y con una cronología de alrededor de 90.000 o 110.000 años, y otro procedente de sedimentos removidos, pero que gracias a que conserva parte de la brecha pegada al hueso, se ha podido llegar a proponer que podía tener una edad de 130.000 años. ¿Qué os parece? Y al lado de casa. Si os interesan estos temas, no podéis perderos todos los vídeos que estamos preparando para este canal, así que recordad, suscribiros al canal, dar al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación PALARC y pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis las últimas noticias, toda la actualidad de arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.